Sí se escucha, ponente. Bien, muchas gracias. Pues bienvenidos a esta plática. Ojalá pueda ser productiva. Creo que el esfuerzo que están haciendo ustedes es muy importante. Nuevamente agradecer la invitación y pues ojalá que lo que podamos compartir el día de hoy pues sea de beneficio para todos los empresarios, los emprendedores, la gente que pertenece al ámbito laboral y que bueno, pues estas herramientas que el día de hoy estamos requiriendo todos, dada la contingencia, pues le podamos sacar mayor jugo. Sé que han estado ya en una jornada intensa, ojalá no sea cansado para ustedes y nuevamente pues que sea del mayor provecho posible. Si me comparten, por favor, si me dan el rol, por favor, para compartir la presentación, se los agradecería. Hola, usted ya tiene los permisos para poder compartir su pantalla. No me aparece el rol. Dame un segundo, déjame verificar mi conexión. Bien, no sé si en este momento ya están viendo la presentación. Igual les agradecería me confirmaran de favor. Sí, ya se ve en pantalla. Muchas gracias. Pues nuevamente bienvenidos a los participantes. Me es grato compartir este tema, el tema de las implicaciones tecnológicas del trabajo a distancia. En la actualidad, bueno, creo que hemos poco a poco entendido y necesitado toda la parte tecnológica, dadas insisto, las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos la idea de cómo hacer las cosas, la idea de cómo resolverlo. De repente tenemos y sabemos que la tecnología está al alcance de nosotros. Las nuevas generaciones, bueno, pues traen habilidades distintas y muchas veces en la parte laboral o en la parte empresarial, de repente a veces incorporarlas no resulta un trabajo del todo sencillo, ¿no? Muchas de las empresas que se han sumado a este tipo de plataformas, pues han tenido retos que resolver a nivel nacional, tenemos muchos retos que resolver a nivel mundial, pues nuevamente, bueno, la vida nos pone a prueba, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esta breve presentación que elaboré para ustedes. Las preguntas por ahí vayan anotándolas y bueno, pues en el momento que también los moderadores lo consideren pertinente, pues atenderemos cada uno de las dudas que puedan ustedes tener. Quiero arrancar justamente con este concepto de la tecnología, ¿no? De repente creemos, y no está tan fuera de lugar, pero creemos que contar con una computadora súper sofisticada, con un smartphone, con distintos dispositivos, conexiones a internet, smart TVs, pues estamos a la vanguardia en tecnología. Y no es del todo cierto. Quiero iniciar con este concepto. Básicamente son tres propuestas de concepto. Y bueno, la primera dice que es un conjunto de conocimientos propios de una técnica. Entonces creo yo, si lo analizamos desde otra perspectiva, creo que muchos estamos desarrollando tecnología y tal vez no nos estemos dando cuenta del potencial que tenemos, de lo que podemos desarrollar, de lo que podemos implementar y de todo aquello que nosotros podemos beneficiar a nuestras empresas de manera personal, nos permite ser mucho más productivos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de retos que estamos viviendo este año, aparte del económico y demás, creo que nos pone en un punto medular.
De repente conocemos, nos especializamos, nos capacitamos, mejoramos procesos, trabajamos en equipo. Aquí en la localidad hay muchas empresas que desarrollamos tecnología y de repente no lo conceptualizamos como tal. Creemos que las empresas grandes como Huawei, como HP, como IBM, como Microsoft, como Apple, cualquiera de ellas son los únicos que pueden desarrollar tecnología. No es así, compañeros. Desarrollar tecnología no es un tema fácil, pero está al alcance de nosotros. Es decir, si nosotros tenemos conocimientos de una técnica, mejoramos y ponemos a punto algún proceso, ya estamos desarrollando tecnología. Definitivamente nos apoyamos de otro montón, de otro conjunto de tecnologías, ¿no? El segundo concepto que quiero compartir con ustedes es justamente que es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Si ustedes se fijan, aquí ya hablamos de un conjunto de recursos, un conjunto de instrumentos, ¿verdad? Entonces, ciertamente las computadoras, los enlaces de internet, pues obviamente los servidores, las bases de datos, la inteligencia artificial, todos los temas de inteligencia de negocios, definitivamente son tecnología, ¿no? Y como tercero, bueno, se conoce la tecnología como un producto o una solución, con un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñadas para resolver un problema. Esta definición es mucho más completa. Ya estamos hablando de un conjunto, de un montón de cosas que nos van a servir para resolver problemas. Y esa es la finalidad principal de la tecnología. Resolver problemas, optimizar recursos, mejorar la seguridad, reducir los costos. Entonces, si ustedes están desarrollando justamente ese conjunto de técnicas o ese conjunto de procedimientos, estamos desarrollando tecnología. Si nos apoyamos con toda la parte informática, toda la parte de sistemas, pues nuestros desarrollos y nuestro impacto va a ser pues mucho mayor. Por otro lado, tenemos el concepto de trabajo a distancia. El trabajo a distancia realmente no es nuevo. Es un concepto pues, que ahora se ha retomado con mucha fuerza por necesidades propias, ¿verdad? Del entorno, pero realmente no es un concepto tan nuevo. ¿Y qué es el trabajo a distancia? Bueno, pues es toda aquella actividad laboral o académica, y ahí le agregamos la parte académica, que se realice desde un domicilio del trabajador o desde cualquier otro lugar escogido por él. Y esta ubicación es pues fuera de la empresa, ¿no? Entonces, el trabajo a distancia, como les comento, pues se ha implementado desde hace ya muchos años. Ahorita vamos a ver algunos datos. Pero este concepto ahora, pues México y a nivel mundial, todas las personas que no estaban tan acostumbradas a trabajar remotamente, utilizando recursos de las tecnologías de la información, pues ahora por necesidad hemos tenido que implementar este tipo de soluciones, pero realmente trabajar desde fuera, incluso muchos nos llevábamos desde siempre trabajo a casa y desarrollábamos o continuábamos nuestra actividad laboral en casa. Entonces, con esto les quiero decir que el home office pues, realmente no es tan nuevo a nivel conceptual, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Haciendo un poquito de historia, bueno, pues este término viene del teletrabajo, está formado por el prefijo griego tele, que significa distancia o lejanía, y pues hace referencia justamente al tema de las telecomunicaciones. El tema de las telecomunicaciones es un factor clave en el home office, en el trabajo a distancia en la actualidad. Este trabajo, como lo comenta el texto, ha existido pues, desde siempre, ¿no? Ahora pues hemos incorporado las famosas TICs o tecnologías de información y comunicación para hacerlo mucho más eficiente, para hacerlo mucho más agradable. En este momento estamos haciendo uso justamente del trabajo a distancia y de las tecnologías de información y entonces estamos agregando todo ese montón de elementos que hablábamos hace un ratito en el concepto inicial que estuvimos analizando y de esta manera nos vuelve de alguna manera más productivos, ¿no? Nos vuelve
reduce costos, ya no existe la barrera de tiempo y distancia, ya podemos colaborar de una manera diferente, podemos interactuar de una manera distinta y entonces no necesariamente tenemos que estar de manera presencial. En 1965, en la Universidad de Cambridge se vio obligada a cerrar temporalmente por la propagación de la peste bubónica y Newton tuvo que trabajar desde casa y fue precisamente durante ese periodo cuando consiguió desarrollar el cálculo y la teoría de la gravedad. Si ustedes se fijan entonces, llevar el trabajo a casa de repente, pues a muchos no nos gusta, a muchos sí nos gusta, y es un tema un tanto cuanto personal, muchas veces carga laboral, muchas veces situaciones ajenas a nosotros, situaciones externas nos obligan a llevar el trabajo a casa, incluso temas de seguridad física nos han obligado a nosotros justamente a trabajar de otra manera. Entonces las tecnologías, si ustedes se fijan, retomando el concepto de que las tecnologías sirven para resolver problemas, pues nos han permitido resolver nuestra actividad, nuestros proyectos de otra manera. Bueno, ¿y qué sucede exactamente pues con el concepto de home office o trabajo a distancia? Si ustedes revisan esta lámina, podrán identificar que nace en la década de los 70 en Estados Unidos. Se entiende como teletrabajo, trabajo a distancia, y este conjunto de tecnologías nos permite tener cierta flexibilidad. En teoría, el trabajo a distancia nos debe generar cierto bienestar y mejorar la calidad de vida. No sé si realmente lo estemos logrando, creo que es un reto que tendremos que analizar. Los que trabajamos a distancia ya desde hace algunos años, pues nos hemos dado cuenta que a veces es un poco más complejo, ¿no? Sin embargo, hoy es una necesidad, las tecnologías están disponibles para ustedes, los recursos están disponibles para ustedes, ya los están aprovechando, ya los están utilizando y bueno, esto nos permite tener o cambiar el paradigma de cómo veníamos trabajando, ¿sí? Algunos se han incorporado muy rápido y les ha agradado la manera de hacer las cosas a distancia, pero si ustedes revisan y se dan cuenta, pues realmente pues ya no es nuevo, ¿no? Desde los 70s, cuando pues justamente el nacimiento de Internet, el nacimiento de las redes en Estados Unidos, pues permitió y se puso de moda en aquel entonces trabajar de esta manera. De hecho, pues ahí había una parte psicológica, partes emocionales, en lo que muchos críticos pues no estaban tan de acuerdo en trabajar a distancia. Sin embargo, las empresas han adoptado desde entonces esta modalidad y hoy la mayoría de nosotros hemos tenido por necesidad adoptar esta modalidad. Si gestionamos de manera eficiente este tipo de recursos, pues en teoría, a nivel conceptual, generaría impactos sociales positivos, mejor calidad de vida y una mejor sociedad. Insisto, esto pues es relativo y es pues también a discreción de lo que pensemos cada uno de nosotros, ¿no? Pero hoy es una necesidad y tenemos que incorporar este tipo de trabajos. Bueno, en México, ¿cómo se ha comportado este fenómeno del trabajo a distancia? Formalmente, este concepto llegó en el 2000. También en México no es tan nuevo, ya tiene 20 años. Fue incorporado de manera intermitente. Es decir, solo las grandes empresas lo incorporaban, transnacionales, empresas pues, que tenían presencia en diferentes puntos, con diferentes zonas geográficas, diferentes zonas horarias. De esta manera se fue incorporando formalmente en el año 2000. Ya se venía trabajando desde antes con estos conceptos. Sin embargo, en el año 2000, bueno, pues ya algunas empresas en México formalmente lo adoptan y empiezan a trabajar con este paradigma, con este enfoque. Principalmente, el trabajo a distancia se utiliza y se utilizaba para la administración de proyectos. Las empresas coordinan diferentes tipos de recursos, presupuestos, producción, etcétera.
De esta manera, la administración de proyectos fue uno de los pilares para el trabajo a distancia. En el día de hoy seguimos trabajando principalmente con la administración de proyectos, con la supervisión de labores, metas, resultados, ¿no? ¿Por qué tardó en México justamente este tipo de tecnologías en que nosotros las pudiéramos utilizar? Bueno, pues de entrada es bien sabido que tenemos una brecha digital a nivel internacional comparado con países de primer mundo, cuestiones políticas, cuestiones sociales, resistencia al cambio, pues como lo comenta la presentación también, altos costos en software y hardware, altos costos en los enlaces, una infraestructura muy débil en cuestión de telecomunicaciones y principalmente carencia en la seguridad. Al día de hoy seguimos teniendo exactamente los mismos problemas. Los que empezamos a trabajar hace tiempo con estas herramientas, pues hemos padecido los problemas de la infraestructura débil, las carencias de seguridad y hasta cierto punto los costos han bajado de manera considerable, tanto en enlaces de internet como en plataformas no gratuitas. Ahorita hablaremos un poquito de ello, pero hay otras opciones y esto ha hecho que los costos de alguna manera bajen de manera considerable. Sin embargo, seguimos careciendo de una infraestructura, como ya lo comentaba, muy débil. Estos temas que ustedes están incorporando a nivel empresarial son sumamente valiosos porque difícilmente si hubiera llegado una pandemia hubiéramos entrado con esta fuerza, con este ímpetu a las tecnologías de trabajo a distancia. ¿Quiénes pueden trabajar a distancia? De repente, este concepto como que lo vemos así como que pues, cualquiera lo podría incorporar sin mayor problema. La realidad es que no es así. El portal idconline.mx comenta que solo el 22% de los empleos y de las empresas pueden hacerse a distancia. Entonces, también ese concepto de que gracias a la tecnología todo se puede hacer, pues queda un poquito como a consideración de otros aspectos, ¿no? Les dejo por ahí la liga, revisen este documento, la verdad está interesante. Por necesidad ahora hemos tenido que entrarle, pero no todos los trabajos de manera nativa cumplen con las características y se pueden lograr los objetivos de este trabajo a distancia, de este home office. ¿Qué trabajos no se pueden hacer vía remota? Y esto ya lo está padeciendo el mundo, nuestro país, nuestro estado y nuestra localidad, ¿sí? El transporte y el almacenamiento de productos no se puede hacer de manera remota. Estafeta tiene que entregar sus paquetes sí o sí. FedEx tiene que entregar sus paquetes sí o sí. La parte del transporte personal, la parte de nosotros podernos mover a un supermercado, adquirir productos. Y esto, la verdad es que está causando un montón de situaciones. Por ahí se ha hecho muy popular en estos días justamente las compras por internet, las compras online. Era también un concepto que en México pues, no lo hemos adoptado de manera formal por muchas cuestiones. Amazon ha trabajado muy fuerte y justamente estas empresas como eBay, Mercado Libre, Amazon, son empresas realmente de tecnología. Mucha gente cree que son empresas que venden productos y servicios. No es así. Son empresas de alta tecnología porque han mejorado justamente sus procesos de logística, han abaratado los costos de transporte, han eficientado los tiempos de entrega, entre muchas otras cosas. Esa es la parte importante del desarrollo tecnológico. Las empresas que están creciendo más son las empresas de tecnología. Pero aunado a la parte de que no se puede hacer vía remota, pues justamente el transporte y el almacenamiento de productos. Esto sí o sí tiene que hacerse de manera física. La construcción también es un sector muy golpeado por la parte de la situación que estamos viviendo de la contingencia. No podemos mandar a la gente de obra a desarrollar construcción si físicamente no está ahí. La venta al por menor también ha sido golpeada fuertemente por el fenómeno actual. Todas las tienditas, los pequeños comercios, aun cuando sean de primera necesidad, hemos sufrido
el impacto de la situación actual. ¿Qué está sucediendo con aquellas empresas que no tienen un giro de primera necesidad? De verdad la están pasando mal, ¿no? Otro tema que no se puede hacer vía remota, pues es la agricultura, la silvicultura, la pesca, la caza, entre otro tipo de actividades primarias. Tenemos que físicamente hacer las tareas, las labores directamente en campo. De lo contrario, no se pueden resolver de otra manera. Los servicios de alojamiento y alimentación tampoco se pueden hacer de manera remota. Yo no me puedo hospedar en un hotel para hacer un negocio de manera remota. ¿Qué sí puedo hacer? Una videoconferencia, una telepresencia, otro tipo de comunicación. Y el tema de la alimentación, lo quise poner porque mucha gente dice, bueno, pues ahí está Debit, ahí están las plataformas de Rappi, etcétera, ¿no? Realmente no funciona de esa manera. La alimentación sí o sí tiene que estar alguien en cocina, preparando alimentos, vigilando la calidad, etcétera, ¿no? Y las empresas como Debit, como Rappi, todas estas empresas, plataformas que han crecido rápidamente, son empresas también de tecnología, venden un servicio, desarrollaron una plataforma, tuvieron una idea creativa y hoy, gracias a esas plataformas, muchos restaurantes y mucha parte del sector de alimentación está sobreviviendo gracias a estas tecnologías. 5 sectores que tienen posibilidades de crecer gracias al trabajo a distancia, ¿no? Pues lo estamos viviendo todos, la parte educativa, los servicios educativos, los servicios profesionales, científicos y técnicos. Nosotros el día de hoy nos estamos capacitando a distancia, estamos compartiendo contenido, estamos compartiendo conocimientos, estamos interactuando gracias a las tecnologías de comunicación. La gestión de empresas y todos los emprendedores pueden utilizar las plataformas para trabajar a distancia. La parte de las finanzas, los bancos, ¿desde cuándo tienen la banca en línea? Desde hace muchos años tienen la banca en línea. Muchos bancos han dicho que van a cerrar sus sucursales físicas, que todo será de manera digital, incluso la apertura de las cuentas, cierre de cuentas, etcétera, ¿no? Y bueno, toda la parte de informática, manejo de información, administración de información, todo es a nivel de distancia, ¿no? Hoy ustedes tienen una nube, esa nube, ustedes guardan datos, recuperan datos. ¿Dónde está la nube? No sabemos. Sin embargo, accesamos a nuestra información, transferimos información, recuperamos información, compartimos información. Entonces, estos 5 sectores, hay más, pero estos son los más representativos que les quise compartir, porque debemos de buscar la manera de incorporar nuestra actividad laboral y comercial a alguna de estas, ¿no? Para un enfoque corporativo, ya aterrizándolo un poco más hacia la parte que tal vez les interese más, bueno, pues ¿quiénes podemos trabajar a distancia? Con los socios, directivos, administrativos, prácticamente todo el personal de la empresa, excluyendo algunos sectores comerciales, que ya lo hemos comentado, colaboradores externos, asesores, gente eventual, algún otro que pueda colaborar con nosotros. Podemos interactuar fácilmente con clientes, proveedores, ¿sí? Y el concepto que tampoco es nuevo, todos los freelance, toda la generación millennials, que ahora prácticamente todos quieren trabajar de freelance, esa generación, otros muchos, yo no soy millennial, pero pues desde hace mucho trabajo como freelance. Y este concepto, la verdad es que lo quise poner porque la mayoría de las empresas o de las personas que ya son freelance, pues definitivamente de manera nativa trabajan de manera remota, ¿sale? Vamos a retomar enseguida el concepto de freelance para aquellos que no lo conozcan. Creo que la mayoría lo conocemos. Sin embargo, y si analizamos, somos un poquito analíticos. Los que nos dedicamos a las tecnologías, sabíamos que era cuestión de tiempo para que llegara y esto pues, llegó para quedarse, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que trabajar en ese sentido. Esto es sí o sí, tenemos que trabajar ya ahora de manera remota. ¿Qué me va a involucrar? Bueno, antes comparto el concepto de freelance. Este concepto pues, es un trabajador que desarrolla una actividad de manera autónoma, es decir, sin una relación fija con el patrón. El trabajador freelance, de este modo, vende su trabajo a distintas empresas, cobrando por el fruto de su labor a cada una de ellas.
hay mucho trabajo para este enfoque. Muchísimo trabajo. Las empresas están ahora contratando más el esquema freelance que una contratación fija permanente, ¿no? Con todas las responsabilidades que eso conlleva. Entonces, las personas que ya tienen tiempo con este enfoque, el día de hoy están posicionadas, el día de hoy para ellos fue transparente, ellos trabajan desde casa, trabajan desde cualquier lugar, pueden estar desde vacaciones y están dando resultados, ¿no? Entonces, los enfoques los tenemos que ir adaptando para ir logrando los objetivos de nuestras empresas, ¿no? Generar soluciones, generar servicios, generar valor agregado a cada una de las actividades que nosotros estamos desarrollando y de los cuales somos partícipes en cada una de nuestras empresas o en cualquier sector que nos estemos desempeñando. Bueno, ¿qué elementos debo considerar? Porque luego de repente creemos, o lo vemos tanto cuanto sencillo, decir, ¿sabes qué? Pues desde tu teléfono, haz tu videoconferencia y listo, ¿no? Todo resuelto. Realmente, pues sí y no. ¿Por qué sí? Pues porque la tecnología funciona y ustedes lo han hecho y lo resuelven. Pero no hemos considerado tal vez algunos aspectos importantes. Como número uno, la organización, ¿sí? Las empresas o instituciones deben de adoptar este modelo, ser conscientes de lo que involucra este modelo, ser conscientes de los retos, los riesgos y los costos que involucra este modelo. Entonces, con esto les quiero decir que las organizaciones deben de estar de acuerdo en administrar sus operaciones de otra manera. Hay empresas que lo han adaptado muy rápido, hay empresas que no lo han adoptado y tal vez nunca lo adopten. Si no lo adoptan, pues probablemente en breve estén fuera del mercado, porque las condiciones así lo exigen. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta las tecnologías de información y comunicación, que son un montón de cosas, ¿eh? Muchos hablamos de las TICs y del beneficio de las TICs y del impacto de las TICs y de los costos de las TICs y que si no tenemos TICs, entonces pues estamos fuera del mercado. ¿Pero qué son las TICs a nivel ya un poco mucho más aterrizado como tecnología? Bueno, pues de entrada son equipos de cómputo. Ahí vamos a incorporar un montón de cosas, hablando de hardware, hablando de dispositivos móviles o de computadoras portátiles. El día de hoy, muchos dispositivos son computadoras y tal vez no lo sabemos. Un Smart TV es una computadora, un Blu-ray es una computadora, una consola de juegos es una computadora y desde ahí puedo hacer trabajo a distancia. El concepto de trabajo a distancia ha ido, gracias a las TICs, cambiando. Hace tiempo hablábamos de una videollamada o hablábamos de una llamada por internet. Hoy hablamos de telepresencia, donde podemos físicamente compartir otro tipo de contenidos que por una videollamada o por una videoconferencia no lo podemos hacer. Sí, podemos compartir el escritorio, los archivos, bla, 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 pero la telepresencia va mucho más allá. La telepresencia tampoco es nueva. A nosotros como universidad nos tocó participar en un evento en el año 2005, donde la empresa Cisco Systems presentó su equipo de telepresencia y la verdad es que está muy interesante la propuesta de ellos desde aquel entonces. El día de hoy, pues la telepresencia ha cambiado mucho. Definitivamente en las TICs también tenemos que incorporar las telecomunicaciones. Hay que hablar de redes, de internet, de 5G y de un montón de tipos de comunicación. Internet es un montón de cosas y ofrece un montón de servicios. Debemos de buscar la manera de optimizar la comunicación. Y aquí quiero hacer un alto un poquito porque ustedes con lo de la pandemia, creo que todos vivimos el colapso que tuvo Internet. Cuando se viene la pandemia, los enlaces se volvieron lentos, los enlaces se volvieron inestables, los enlaces, muchos de ellos se volvieron mucho más caros. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Número uno, no estábamos listos. Número dos, no hemos administrado los enlaces. La mayoría tenemos una red de las características que ustedes gusten, chica, mediana, grande, inalámbrica, de fibra, de cobre, bueno, cualquier tecnología. La pregunta es,
la administramos. Le hemos dado la importancia a la administración de las telecomunicaciones y esto fue a nivel mundial. Es decir, le pasó a países de primer mundo. ¿Por qué? Porque los proveedores no estaban listos para dar servicio y soporte a la cantidad de usuarios que de un momento a otro hubo necesidad de atender. Incluso las redes móviles tuvieron el mismo fenómeno. La mayoría tenemos datos en nuestro teléfono. La pregunta es, ¿administramos esos datos? ¿Cómo utilizamos esos datos? Compartí con mis compañeros de la universidad, con mis clientes, con mis alumnos. El día de hoy entendimos, creo yo, lo valioso que es la comunicación a nivel de datos. Lo valioso que son los megas que yo puedo traer en el teléfono. Gracias a esos megas pude continuar trabajando, pude terminar mi tarea, pude enviar un proyecto, etc. La parte de sistemas es otra parte importante. Estamos hablando de toda la parte de software. De repente bajamos una aplicación, bajamos un software, pero realmente nos hemos preocupado por sacar el óptimo rendimiento del software y de los sistemas. Creo que no. El otro tema importante son las bases de datos. ¿Dónde se almacenan mis datos? ¿Cómo se almacenan mis datos? ¿Quién resguarda mis datos? ¿Cómo le hago para que mis datos, pues solo yo tenga acceso a los datos? Que viene muy ligado a la parte del siguiente punto de las TICs, que es la seguridad. Yo les quiero preguntar, ¿cuánto vale la seguridad? Creo que la seguridad no tiene precio. Y sabemos que debemos de tener un antivirus. Y creemos que por tener un antivirus no nos va a pasar nada. No es así. Debemos incorporar otro montón de tecnologías para que la seguridad se vea mucho más fortalecida. Y la seguridad, pues es un concepto. Finalmente, son un montón de cosas para poder lograr un nivel aceptable de seguridad. Jamás el 100%, como es el caso de las VLANs. ¿Cuántas empresas realmente utilizan las VLANs como un esquema de seguridad, como un esquema de administración, como un esquema de optimización de los recursos, como es el ancho de banda, como es propiamente la seguridad? Las redes privadas virtuales, mejor conocidas como VPNs. ¿Cuántas empresas hacen una conexión segura de manera remota a sus centros de trabajo? ¿Cuántas empresas saben que existen las VPNs y cómo funcionan las VPNs? Son muy pocas. ¿Cuántas empresas hacen criptografía? ¿Qué es la criptografía? La codificación de sus datos para que al momento de ser transportados, si alguien, un intruso, los captura, pues no los pueda leer. Difícilmente incorporamos temas de criptografía. Difícilmente incorporamos temas de monitoreo. Y no hablo del monitoreo de las cámaras de videovigilancia y este tipo de cuestiones. No, hablo del monitoreo de la transferencia de los datos. Estamos probablemente siendo monitoreados en este momento y no nos damos cuenta. ¿Por qué podemos estar siendo monitoreados? Porque muchos usamos las tecnologías de manera normal. No verificamos, por ejemplo, la parte de confidencialidad, la parte de privacidad. Aceptamos todos los contratos que nos aparecen ahí en la aplicación. Si no le damos acepto, pues no continúa la instalación o el uso del software. Entonces, probablemente estemos siendo monitoreados y no nos damos cuenta. Y viene muy relacionado con el siguiente concepto de privacidad. Si yo le doy sí acepto, no reviso los términos y condiciones, no configuro mi aplicación, no trabajo en esos elementos que estoy compartiendo, mi privacidad prácticamente queda nula o no existe el concepto de privacidad. Creo que también por el tipo de información que ahora compartimos y lo que hemos subido a la nube, a las redes, a las computadoras, lo que hemos digitalizado, pues prácticamente todos los contenidos son de carácter sensible. Por otro lado, al menos debemos de instalar, configurar y mantener un firewall. ¿Qué es un firewall? Pues es un dispositivo que puede ser físico o lógico, es decir, puede ser de manera física un aparato o puede ser un programa que nos ayuda a administrar la seguridad. ¿Quién entra y quién sale a mi red? ¿Qué aplicaciones funcionan? ¿Qué aplicaciones no deben de funcionar, aunque yo las tenga instaladas? Siendo un resumen, entonces las TICs son una suite de elementos que debo de conocer, que debo de administrar y que me debo de capacitar. A lo mejor, pues es demasiado para un usuario normal, pero la gente de tecnología, la gente de informática, la gente de sistemas, pues debemos estar del lado
de estos conceptos, aplicarlos correctamente, estar muy al pendiente para darle el soporte y el respaldo al usuario. Sin embargo, es muy importante que los usuarios, yo creo que el día de hoy tengo usuarios normales, administradores, tengo empresarios, quiero suponer que es así, y de repente estos conceptos no es fácil que lleguen a la administración de una empresa. Entonces es importante que los tomemos en cuenta. Por otro lado, otro aspecto es la parte de la información. Y tenemos un montón de datos que administrar y tenemos un montón de datos que proteger con ayuda de las tecnologías de información y comunicación. Los datos, lo menciono un poquito más adelante, pero me adelanto, es uno de los activos más importantes de la empresa. ¿Cuánto valen sus estados financieros? ¿Cuánto vale su inventario en papel? ¿Cuánto vale la receta secreta de lo que ustedes produzcan? ¿Cuánto vale el costo de lo que ustedes produzcan? De repente creemos, desde el enfoque de administración, aspecto contable, que el valor de la empresa son los activos. En el enfoque del trabajo a distancia, el valor de una empresa son los datos y es la seguridad de esos datos. Porque ahí está prácticamente el negocio. Entonces, un aspecto muy sensible a considerar es el almacenamiento y recuperación de la información, así como desde qué dispositivo y qué tipo de enlaces utilizo. Por otro lado, también estamos muy verdes en México, es la parte de las responsabilidades. Los reglamentos, los contratos laborales, la confidencialidad, es decir, contratos de confidencialidad y las propias legislaciones en México están muy desfasadas de la realidad. Entonces, nosotros debemos de trabajar en ese sentido. Tenemos necesidad de trabajar de manera remota, ¿ok? Hay que montar infraestructura confiable, hay que mantener buenas prácticas, hay que tener información en lugar seguro, pero también debemos de ser responsables. Tanto los empresarios como los trabajadores y colaboradores, como la gente de tecnologías como nosotros, debemos de ser responsables. De repente nos encontramos comúnmente a que hay mal uso de los datos por carencia de un contrato de confidencialidad o por un reglamento. Por otro lado, el tiempo y el espacio. Ahora trabajamos muchos desde casa o desde cualquier lugar. Esto también es importante considerar que muchas veces no somos productivos en el horario laboral o también llega a pasar que destinamos mucho más tiempo del horario y del espacio laboral. Ambos dos enfoques creo que pueden ser no positivos para la empresa y para el trabajador. En México, ¿qué está pasando respecto a estos elementos? Bueno, pues hace unos meses pues el Senado aprueba justamente una reforma en aspectos laborales para el trabajo a distancia. No soy especialista en la parte laboral, pero justamente ya estamos trabajando a nivel de legislación, cosa que debe haber pasado hace mucho tiempo. Y en este momento, bueno, apenas estamos haciendo algunos ajustes. Evidentemente va a haber fallas, va a haber cuestiones que queden de manera de omisión, pero bueno, ya se empezó y tenemos que empezar a trabajar y abonar en ese sentido. Bien, entonces llegamos al tema justamente, bueno, pros y contras del trabajo a distancia. ¿Realmente nos hace mucho más independientes o nos está aislando? Es un tema también psicológico, es un tema social. Los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años, mis padres me lo decían, es que no convives, estás ahí metido en tu computadora todo el día y en la noche, ¿no? Entonces, ¿realmente sí nos vuelve más independientes o realmente nos aísla? Creo que la clave está en el tiempo que destinamos y cómo lo manejamos. ¿Qué tan listos y qué tan preparados estamos para desarrollar este tipo de actividades? Dentro de los pros que quiero comentarles, digo, pues hay muchos más. Puse, creo que los más representativos para esta sesión, pues sí nos da mayor autonomía, flexibilidad y movilidad. O sea, podemos nosotros conectarnos tal vez desde casa o tal vez desde casa de algún amigo, algún vecino, algún familiar, ¿no? Entonces, sí tenemos cierta autonomía o mayor autonomía. Y esto nos da pues la flexibilidad de poder nosotros conectarnos y hacer nuestras actividades desde cualquier lugar. En teoría, esta flexibilidad y autonomía nos debe de dar mayor productividad. En muchos casos es así, los freelance son productivos,
son independientes y buscan la manera de lograr sus proyectos en tiempo y forma, ya que de lo contrario, pues no van a recibir lo correspondiente a sus proyectos. Esto, el incremento de la productividad, pues es relativo, ¿no? Hay personas que sí son más productivas trabajando desde casa, hay personas que tal vez no. Nos permite entrar al nuevo mercado mundial, y lo pongo entre comillas, nuevo. ¿Por qué? Porque realmente no es nuevo. Para muchos de nosotros es nuevo y bueno, nos da la oportunidad de diversificar. ¿Cuántas empresas el día de hoy ya tienen página web, por ejemplo? O los que ya tenían página web ahora tienen carrito de compras. O los que tenían carrito de compras hayan incorporado nuevos servicios, nuevos productos, gracias a pues, la necesidad de seguir vigentes y presentes en el mercado. De los que ya tenían carrito de compras, productos y servicios, pues han empezado a ofertar otro tipo de escenarios que a lo mejor de manera física no lo habían conceptualizado. Entonces, sí nos obliga y sí nos ayuda a movernos, a pensar diferente, a hacer las cosas diferentes. Entonces, el mundo cambió hace mucho tiempo y volvió a cambiar en este año. Entonces, se permite incorporar a las empresas que todavía no están ahí, bueno, que se suban a este nuevo esquema. Por lo tanto, hay más oportunidades laborales y esto nos permite profesionalizarnos. Muchas de las empresas en la localidad creemos que pues, somos empresas de toda la vida, que somos empresas con un montón de años de historia y seguimos haciendo muchas veces las cosas de la misma manera porque han funcionado. Pero dadas las condiciones actuales, tal vez ya no funcione. Y esto nos ha permitido nuevamente tomar cursos, reinventarnos, profesionalizar nuestras actividades con otro enfoque. Reduce los ausentismos y la rotación del personal. Las empresas que tienen mucho personal o poco personal, pero que tienen personal, permite que estén prácticamente a la hora que deben de estar laborando. Entonces, reduce el ausentismo y la rotación. Reducción de costos fijos, lo pongo entre paréntesis, para la organización. Y muchas empresas dicen, pues es que ya no gastan, incluso ha sucedido en el ámbito escolar. Es que ya no quiero pagar mi colegiatura porque ya no le dan clases a mi hijo. Híjole, pues eso, como que esta discusión, ¿no? Los costos pareciera que son menores, ahorita llegamos al tema de los costos, pero no siempre es así. Los que estamos trabajando ahora por obligación a distancia, nos ha tocado invertirle un poco, ¿no? O mucho, no sé. Entonces, la reducción de costos para la organización también va a depender mucho a qué se dedica la organización. Muchas veces el trabajo a distancia incrementó sus costos. Menor estrés laboral y posibilidad de combinarse con otras tareas, que también, al ser una ventaja, puede resultar una desventaja. En lugar de atender mis actividades de mi trabajo, pues ya estoy atendiendo otras cosas y otros trabajos y otras actividades, ¿no? Entonces, esto es un arma de doble filo. Mejor integración laboral con personas con discapacidad. Esto es bien interesante porque muchas personas que no se podían desplazar, pues ahora, y que tienen mucha capacidad, que tienen mucha creatividad, gracias al trabajo a distancia y a la situación que estamos viviendo, han podido nuevamente reinsertarse al ámbito laboral, lo cual a mí me da mucho gusto porque son personas muy valiosas y de verdad con ideas bien interesantes, ¿no? Y el tema de los costos, el uso de infraestructura empresarial para otros fines o proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas empresas han habilitado a su personal con una laptop, con una conexión a internet móvil, con una conexión a internet fija, y muchas veces no se le da el uso adecuado, pues, ¿no? para la finalidad que fue creada y o una vez terminando podemos nuevamente convertirlo en productivo, ¿no? Es decir, estos pros pues, son un arma de doble filo según el enfoque. Hablando un poquito de las contras del trabajo a distancia, pues genera una gran necesidad o debemos de tener una autodisciplina, ¿verdad? Y algunos de nosotros no somos tan organizados, es decir, ocupamos que el jefe nos esté viendo que estamos trabajando para poder desempeñar nuestra actividad. Algunos necesitamos eso. Entonces, como contra del trabajo a distancia, pues es que hay que tener una autodisciplina de verdad buena, formal, para lograr los objetivos.
Problemas de tipo psicológico o racional, ya que el trabajador puede sentirse aislado. Hay colaboradores que necesitan ese calor de estar junto a otras personas para poder desempeñar de manera apropiada su trabajo, o porque el trabajo, la naturaleza de su trabajo así lo exige. La motivación a distancia puede representar un reto mayor para los directivos y para el logro de los objetivos. A veces el hecho de tener una reunión en físico, de verdad que se siente esa confianza, ese calor para compartir y de manera remota, pues es un poco más complejo. Telepresencia, hablábamos hace ratito de la telepresencia, nos permite ya incorporar otro tipo de aspectos para mitigar este fenómeno. Puede requerirse mayor tiempo para lograr la misma tarea que estar presente en la organización. ¿Por qué? Porque a veces enviamos el avance y bueno, pues lo tienen que revisar y nos tienen que retroalimentar, o tenemos que esperar a que nos envíen el avance para saber que se está trabajando de manera constante. Entonces, ¿puede requerirse mayor tiempo? Sí. ¿Puede reducir tiempo? Sí. Si yo trabajo con gente, por ejemplo, de la India, que así lo hacemos, gente de China, gente de Sudamérica, bueno, definitivamente reduce el tiempo de respuesta, ¿no? La administración de la organización pudiera resultar más compleja, ya que a los administradores pudieran tener el sentimiento de poco o nulo control, ¿sí? Y obviamente, volvemos a retomar el tema de los costos. Muchas empresas no tienen la posibilidad de proveer a sus trabajadores de un equipo de cómputo, de un dispositivo móvil, de una conexión de internet, y bueno, pues eso hace que el trabajador tenga que adquirirlo por su cuenta, y nuevamente los costos juegan un rol por ahí a considerar. Dentro de las amenazas, una vez que entendimos algunos elementos, una vez que compartimos algunos elementos, quiero hablar un poco de las amenazas, ¿no? Y uno muy importante, la confidencialidad. Ya lo tocábamos en el aspecto de los reglamentos. Si estando en la empresa físicamente el tema confidencialidad es complejo de resolver, de manera remota es mucho más complejo. Más aún si no estamos completamente inmersos en el tema de las tecnologías, en el tema de la infraestructura, en el tema de la optimización y monitorización de los recursos informáticos. Recordemos que hay varios tipos de información. Hay información pública, hay información privada y hay información confidencial. Cada tipo de información tiene sus propias características y debemos de tratar esa información como tal. Estoy hablando a nivel digital. Entonces, con esto les quiero decir que hay información muy sensible, como puede ser toda la información es sensible, pero poner un ejemplo muy específico, vamos a hablar del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de Finanzas. Si yo le doy acceso remoto a los titulares de esas áreas, ¿cómo me garantizan que esa información no va a ser vista o manipulada por terceros si trabajan desde casa? Digo, existen los mecanismos, existen los métodos para resolverlo, pero eso me obliga a involucrarme mucho más en el tema de infraestructura, en el tema de administración de los recursos informáticos y tecnológicos, me obliga a destinar una parte de mi presupuesto, porque todo esto hay que invertir, hay que capacitarme, etc. Entonces, una de las amenazas de este tipo de trabajo pues, es justamente el manejo de información y la confidencialidad de la misma. Por otro lado, el aspecto de la integridad. Hablo de la información y de los datos. Si yo estoy trabajando de manera remota en mi casa, en la casa de un amigo, un vecino, voy al baño, voy a prepararme un café, voy por el almuerzo, no sé, cualquier actividad. Alguien sin dolo, sin mala fe, pasa, da un clic y ese clic borró la información o parte de la información o cambió un número por otro. La información ya no cumple con el aspecto de integridad. Ya no es confiable esa información. Y muchas veces el usuario titular de esos datos probablemente ni se dé cuenta.
Y podríamos pensar y decir, bueno, eso puede suceder en la misma empresa. Y es cierto, puede suceder en la misma empresa. Un teclazo, sin dolo y sin mala fe. Si le agregamos dolo y mala fe, pues las cosas se complican. Bueno, la integridad también se puede resolver incorporando tecnologías de información. Y por otro lado está el aspecto de la disponibilidad, enfocada al tema de infraestructura y datos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin internet y no pudimos acudir a la junta? ¿Cuántas veces no tuvimos acceso al servidor? ¿Cuántas veces la red Wi-Fi se saturó y colapsó a la mitad de la presentación? Etcétera. Entonces, estas amenazas justamente juegan un rol muy importante. Hay muchas más, pero el tiempo que nos dieron casi se nos acaba. Veo que algunos están levantando la mano. Ojalá podamos atender todas las dudas que tengan. Sin embargo, si nos concentramos en estas tres amenazas, creo que vamos a resolver mucho de los retos que tiene el trabajo a distancia. Esta lámina no es mía, esta lámina la tomé de una capacitación de Cisco Systems y bueno, ellos nos hablaron de los retos de los trabajos a distancia. Cisco, nosotros aquí en la universidad somos academia desde hace 17 años, 18 años, y Cisco hace 18 años dijo que lo que teníamos que trabajar o a lo que le teníamos que apostar era justamente a las telecomunicaciones, a la parte de redes, a la parte de datos, a la parte del trabajo a distancia, y no se equivocó. Hace 18, 19 años, Cisco nos dijo que hacían falta 500,000 administradores de red a nivel mundial. Y a mí me pareció descabellada la cifra, ¿no? Al día de hoy hacen falta 2 millones de administradores de tecnologías. Hablo de administradores tomando en cuenta los elementos o los pocos elementos que hemos platicado en esta tarde. Al día de hoy 2 millones de administradores, híjole, y lo veo, y lo sentimos y vivimos esta realidad, ¿no? Seguimos teniendo falta de recursos, y hablo de recursos tanto económicos como recursos tecnológicos. Mucha gente cree que todo ya está hecho. No es cierto, hay mucho que innovar, hay mucho que trabajar, hay mucho que implementar, hay mucho que optimizar, hay mucho que desarrollar. Entonces, nos hacen falta todavía un montón de recursos a nivel empresarial, a nivel corporativo. Los avances tecnológicos, cada vez esa brecha se ha reducido y nosotros como empresarios, como profesionistas, como colaboradores, debemos abonar a que esos avances tecnológicos, a que esa brecha digital sea cada vez menor. Y entonces la pregunta es, ¿realmente estamos listos para una economía digital? Cada uno de nosotros nos podemos contestar. Estamos incorporando aspectos que tampoco son nuevos al tema empresarial, como la inteligencia artificial. Cada vez vemos más ataques cibernéticos. ¿Por qué creen ustedes que es así? Porque todo lo estamos subiendo ya a la parte computacional, a la nube, al trabajo a distancia. Por lo tanto, tenemos que trabajar para mitigar esos ataques cibernéticos. Y cuando aún muchos creen que la tecnología cada vez se utiliza más fácil y tienen mucha razón, cada vez es más compleja y cada vez los retos que nosotros, la gente de tecnologías, tenemos que superar, cada vez es mayor. Eso nos demanda más tiempo, más capacitación, más recursos, más poder de cómputo, más poder de almacenamiento, más todo. Hoy los usuarios quieren tener todo en su móvil, sí o sí, accesar desde donde sea, pero si tomamos en cuenta algunos aspectos que hemos platicado hoy, habrá que analizar realmente si nos conviene o no, habrá que ver cómo lo resolvemos, pero creo que trabajando en equipo lo podremos lograr. Casi terminamos. Me estoy yendo un poquito rápido por el tiempo que me asignaron, pero puse esta lámina, algunos tips para las buenas prácticas en el home office, ¿no? Por un lado, cifrar la información de los dispositivos, tanto físicos como móviles. Ya hablábamos de la criptografía, es la codificación de la información. Entonces, sí o sí, tenemos que cifrar la información si estamos hablando de un enlace, un equipo o de una información corporativa. Tenemos que utilizar soluciones de seguridad y mantenerlas actualizadas. Comprar un antivirus es lo menos que podemos hacer. Muchos trabajamos con antivirus gratuitos. Error. Entonces, les invito a que inviertan en la seguridad.
Ya les preguntaba cuánto vale la seguridad. Creo que la seguridad no tiene precio. ¿Comprar un antivirus me garantiza que no voy a tener un ataque? No. ¿Pero qué sucede si no lo tengo? Bueno, cambia el enfoque. Mantener todos los dispositivos actualizados, tanto el sistema operativo como aplicaciones. ¿Cuántos realmente de nosotros invertimos en licencias originales? No lo sé. La estadística en tecnologías es muy baja de aquellas empresas que invierten realmente en sistemas originales y por lo tanto, si no tengo sistemas originales, no los puedo actualizar. Muchos de nosotros hemos instalado aplicaciones con activadores, con crack, un crack, un liberador, un keygen, un lo que sea, no es otra cosa más que virus y amenaza para mi aplicación y mi infraestructura. Utilizar en lo posible redes Wi-Fi seguras. Tema muy complejo. ¿Realmente el Wi-Fi es seguro? Mi tesis de maestría la hice sobre seguridad en Wi-Fi y la verdad es que es complejo. O sea, hay que hacer muchas cosas para realmente asegurar la comunicación por Wi-Fi. Y ahora nos conectamos por la red doméstica. Y en la red doméstica creemos que es una red sencilla, sin problemas, y no es así. Una red doméstica es compleja. Nuestros hijos utilizan Netflix, Facebook, Instagram, YouTube, un montón de plataformas, además de lo educativo, más nosotros el trabajo, más los dispositivos que ya ahora son inteligentes, que si la cafetera, que si la televisión, que si, bueno, Alexa, que si el HomePod, que si un montón de dispositivos. Entonces la red doméstica para nada es una red sencilla, ya es una red compleja que tenemos que vigilar, que tenemos que cuidar, que tenemos que administrar, que tenemos que darle ese mantenimiento. No les sugeriría que se conectaran a través de un Starbucks, a través de pues, un Vips. ¿Qué sucede en la transferencia entre mi dispositivo y mi dispositivo final? Pues no sé qué pueda suceder. ¿Quién está viendo los datos que pasan por ahí? Pues no lo sé. Les sugiero no utilizar redes libres. Vean ahora cuántos muchachitos, incluso tal vez nosotros mismos lo hayamos hecho, ocupamos conexión o traemos datos móviles, vemos una red libre y lo primero que hacemos es que nos conectamos. Digo, de manera dolosa yo podría instalar un enlace libre para capturar todos sus datos y darle una luz, hablando de manera dolosa. Entonces, les sugiero que no se conecten a una red libre, ¿no? Si se conecta a una red pública o compartida, utilizar siempre una VPN o evitar información sensible. ¿Qué es una VPN? Una red privada virtual. La información, digo, todo esto hay que configurarlo, hay que levantar las configuraciones en los equipos necesarios, pero una VPN nos garantiza cierto nivel de seguridad. No el 100%, pero sí cierto nivel bueno de seguridad. Es decir, mi información ya no viaja de manera plana, de manera libre, ya viaja de manera codificada. Hace uso de la criptografía. De entrada ocupo un usuario y contraseña para poderme conectar a mi empresa, adicional al usuario y contraseña del Wi-Fi, adicional al nivel de seguridad con el que yo configuré mi VPN. Realizar respaldos periódicos de la información. Casi todos utilizan nube o utilizamos nube. Pero de nube hay nube pública, nube privada y nube híbrida. ¿Dónde estoy almacenando mis datos? ¿En qué tipo de nube? La mayoría de los usuarios utilizan nube pública, es decir, nube gratuita. ¿Qué le puedo exigir a lo gratuito? Nada. Ningún nivel de seguridad, ningún nivel de confidencialidad, ni ningún concepto que hemos visto el día de hoy. No dejar nunca el equipo desatendido, desprotegido con una contraseña. ¿Cuántos de nosotros utilizamos nuestros equipos sin contraseña? ¿Cuántos de nosotros sí tienen contraseña, pero no es una contraseña segura? Para poder crear una contraseña, pues hay parámetros mínimos que debemos de cumplir. Lo tocaremos en otra sesión si es necesario, pero hay mecanismos para crear contraseñas seguras y que sean fáciles de recordar. Estadísticamente la mayoría pone fechas de nacimiento, números de teléfono, el nombre de la novia, del novio, del esposo, etcétera, ¿no? Todo eso no son buenas prácticas. Contar con protección antirrobo. Bueno, la nube me va a ayudar a que si mi dispositivo se daña, me lo roban o sufre algún otro tipo de circunstancia, mis datos van a estar de manera
de manera protegida. Sin embargo, necesito contar con herramientas que me permitan borrar remotamente mis datos si es que es necesario. Por otro lado, existen tecnologías para poder rastrear dispositivos o poder, ya haciendo uso de encriptación y bla, 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 la codificación a nivel bueno de mis datos. Utilizar un doble factor de autenticación para acceder a las cuentas. Los que utilizan las plataformas de Apple, si ustedes quieren entrar a su sesión, les manda un mensaje de texto con un código, el cual tienen que poner y el cual caduca si no lo ponen en cierto tiempo. Algo muy similar a lo que utilizan los bancos con los dispositivos móviles para poder hacer movimientos bancarios. Todas estas tecnologías las podemos llevar al home office, ¿eh? Todo esto no crean que es película de ciencia ficción. Todo existe y lo podemos incorporar. Tener siempre a la mano los contactos de soporte y si ocurre un incidente de seguridad, reportarlo lo antes posible. Muchos usuarios quieren resolver las cosas por su cuenta. Se meten a YouTube y buscan la manera de resolverlo, ¿no? Es válido, pero no es recomendable. No les recomiendo trabajar en ese esquema, ¿no? Siempre hay gente especializada. La gente de TI les tiene que dar ese respaldo, les tenemos que dar ese respaldo, les tenemos que dar ese apoyo, porque incidentes siempre va a haber, ¿no? Por descuido o por accidente siempre va a haber. Sin embargo, es mejor que lo reporten. La gente de TI bloqueará las cuentas de acceso, jalará los reportes, los respaldos. Bueno, la gente de TI sabe lo que tiene que hacer. Estar atento e informado acerca de nuevos engaños o ataques y amenazas. De repente, pocos usuarios lo toman en cuenta. De repente, aisladamente, ahí sale una noticia y le damos seguimiento. Pero los invito a que revisen cuántas amenazas y cuántos ataques hay todos los días a nivel mundial. Ojo, la gran parte de los ataques vienen de la gente de la misma empresa a nivel computacional y es una estadística que ustedes pueden revisar. Muy alto porcentaje de los ataques a las empresas es gente de la misma empresa. Jamás usar los dispositivos y conexiones organizacionales con fines personales. Esto es una buena práctica. Muchas empresas habilitan a sus trabajadores, a sus colaboradores con un teléfono celular de la empresa y es de repente común ver que ese dispositivo en la noche o el fin de semana lo usan para otros fines o lo usan otros miembros de la familia para otras finalidades. No es recomendable. ¿Por qué? Se pierde la confidencialidad, se pierde la integridad, los recursos no se están utilizando de manera apropiada y entonces quedamos vulnerables a todo lo que pudiera pasar de lo que hemos platicado. Desbloqueamos el teléfono, la tableta, la computadora y se la dejamos a un menor de edad casi siempre. Bien, estoy casi en tiempo para contestar algunas preguntas. En conclusión, entonces, ¿qué les recomiendo? Bueno, invertir en TI. No bajen programas de internet. Digo, hay muchos programas gratuitos, muchas plataformas gratuitas, es válido utilizarlas. Pero para nivel corporativo, hagan una investigación y vean las empresas grandes y utilizan cuestiones gratuitas. El porcentaje es muy bajo. Sí hay empresas grandes que utilizan plataformas gratuitas, pero son las menos. ¿Por qué será? Bueno, por los riesgos que eso conlleva. Capacitación constante a los directivos y a los usuarios. Los directivos es importante y fundamental que se enrolen en este tipo de actividades. Es común que las empresas digan, pues que los de sistemas se encarguen. Pues los de sistemas están para eso. Pues es la chamba de los de sistemas. Y sí, efectivamente tienen toda la razón. Esa es nuestra chamba y estamos para ello y lo hacemos con mucho gusto. Pero es importante que los directivos y los usuarios se capaciten en este tipo de tópicos porque le van a dar un enfoque diferente a sus plataformas y a sus datos. Lo más importante de una organización después del recurso humano es la información. Ya hablábamos de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La seguridad, necesitamos trabajar muy fuerte en el tema de seguridad. A nivel mundial,
es complejo y hay retos importantes que tenemos que resolver. Si trabajando en empresas de seguridad tenemos situaciones complejas que se presentan todos los días, pues si no le tomamos en cuenta este concepto en nuestras organizaciones, pues somos mucho más vulnerables, ¿no? Debemos de enseñarnos a administrar el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes son muy responsables y con el trabajo a distancia, pues cumplen su jornada laboral, cumplen sus objetivos, cumplen sus metas, pero es importante, así como debemos de conectarnos a la hora, lograr nuestros objetivos, también es un reto desconectarnos a la hora. La gente que nos dedicamos a TI, pues la verdad es que trabajamos 24/7, siempre hay cosas que resolver. De repente nos ven sentados en la computadora, de repente piensan que no estamos haciendo nada, que estamos en cualquier otra cosa. Pero el área de TI tiene la obligación de mantener la infraestructura funcionando 24/7, tiene la obligación de darle el soporte al usuario cuando el usuario está trabajando y tiene la obligación de mantener la infraestructura cuando ustedes están descansando. Es decir, en la noche le damos mantenimiento a los sistemas, generamos respaldos, monitoreamos los sistemas, la estabilidad, las bitácoras que los mismos sistemas generan, etc. Es decir, valoren el trabajo que hace su gente de TI, al nivel que lo haga, es muy importante y muy valioso el trabajo que hace su gente de TI. Y por otro lado, los costos. Aunado al primer punto de conclusión, pues es importante invertir. Invertir, pero también cuidar los costos. Muchas veces me he encontrado empresas que invierten, que están dispuestas a invertir, y a veces los resultados no son los esperados y eso incrementa dramáticamente los costos. Con esto les quiero decir que si invertimos, cuidamos los objetivos, damos resultados, los costos van a bajar. Sí o sí, los costos van a bajar. Y este tipo de fenómenos nos van a ayudar a optimizar nuestros costos, nuestra operación, nuestro impacto y nuestra presencia. Quiero dejar algunos minutos para preguntas y respuestas. No sé, algún concepto que haya quedado no claro o algún aspecto que quieran que retomemos. Hola, buenas tardes. Se va a abrir un tiempo para responder preguntas y bueno, voy a leerles algunas que nos hicieron. Aquí una persona pregunta, ¿cuál sería el consejo que le da a los empresarios locales que aún tienen resistencia al cambio y no hacen uso de tecnologías y de trabajo a distancia con sus empleados? Bien, si lo retomamos aquí en el resumen, hablaba un poquito del involucramiento que tienen que tener los directivos. Muchas veces no lo ven como una necesidad, estamos muy acostumbrados a trabajar de manera tradicional, de manera nativa, el cambio nos genera un conflicto, eso es natural a todas las personas, incluso a la gente de TI. Si yo les platicara mi experiencia en TI, ya cuando empiezas a dominar una tecnología y una plataforma, tienes que cambiarla, tienes que renovarla y hay esa misma resistencia al cambio. Entonces, yo les sugiero que participen con la gente de tecnologías, que conozcan los beneficios. Este tipo de capacitaciones son muy valiosas para ellos. Lo están necesitando. Y lo dice el dicho, no es renovarse o morir. Si no nos renovamos, si no implementamos este tipo de aspectos, probablemente nuestro futuro a nivel empresarial tenga fecha de caducidad. Y yo creo que no queremos eso. Yo creo que tenemos los elementos para mantenernos vigentes mucho tiempo. Yo creo que la clave es que se involucren y por otro lado, que nosotros, la gente responsable de las tecnologías, podamos compartirle los beneficios a nivel económico, a nivel operativo, de incorporar este tipo de tecnologías. Bueno, aquí Adai Sinaí nos pregunta, ¿qué herramientas recomienda más en el área educativa? Y bueno, ¿qué desventajas y ventajas se encuentra en este trabajo a distancia en el área? Bien, hablando del aspecto educativo, hay un sinfín de proveedores y un sinfín de herramientas.
La mayoría, digo, a nosotros también nos tocó acá por el lado de la universidad, la mayoría utilizó Classroom. Classroom es una herramienta buena. De ninguna manera quiero decir que las herramientas gratuitas sean malas, no es así. Sin embargo, siempre una herramienta gratuita va a carecer de ciertos elementos, como es el monitoreo, la seguridad, las bitácoras, los controles de acceso. Hay muchas herramientas, hay muchos proveedores que están ofreciendo herramientas educativas. En lo personal, y es una herramienta gratuita, el Moodle, o el Moodle, pues, algunos le dicen Moodle, pero se dice Moodle. El Moodle es una herramienta interesante, es gratuita, pero hay que montar infraestructura o hay que rentar servidores. No hay nada como la compra o la renta de tu infraestructura. La herramienta, en el caso educativo, debe cumplir ciertas características, ¿no? Por un lado, poder monitorear, y hablo de monitorear en el buen sentido de la palabra, monitorear a los maestros, monitorear a los alumnos, monitorear los tiempos, las entregas. No todas las herramientas te permiten hacer eso. Moodle sí te permite hacerlo. Google tiene algunas herramientas no baratas para lograrlo. Aquí habrá que tomar en cuenta otros aspectos, como el número de alumnos, la cantidad de datos que van a transferir, si estamos listos y preparados para hacer una inversión en este tipo de elementos, qué tan lista está la empresa para dar ese paso tecnológico, porque muchas veces tenemos la inversión, tenemos las ganas, pero no estamos listos. También la organización, y por ahí lo comenté, debe de tener cierta capacitación, debe vivir cierto momento para que estas herramientas funcionen y les den el resultado que ustedes necesitan. Es decir, la administración ya tiene que estar enrolada en este tipo de temas. Entonces, ahí ocuparíamos algunos datos más específicos, como el número de alumnos, el nivel académico. No es lo mismo darles clases a gente preescolar, que a gente de universidad o posgrado, pasando por cualquiera de los intermedios. No es lo mismo. Ahí tendríamos que ser un poquito más puntuales y poder sugerirles alguna plataforma la más adecuada, ¿no? En base a la inversión, al impacto, al número de alumnos y el nivel académico. Aquí tenemos otra pregunta de Adam Daniel Caballero. Nos pregunta, dentro de una empresa, ¿qué tan seguro es utilizar una herramienta? Hamachi, me dicen si me equivoco. Bien, Hamachi nos permite y nos resuelve algún tema de VPNs. Lo comento, Hamachi tiene versión gratuita y versión pagada. Creo que nos queda claro que la versión pagada es mejor. Tiene el soporte, la seguridad. Hamachi funciona. En lo personal, me gusta más hacer las cosas a mano. Ustedes pueden crear sus VPNs a través de ruteadores, a través de servidores y no a través de proveedores. Es decir, muchos utilizan para dar asistencia remota TeamViewer, Nydesk, VNC, muchas plataformas, ¿no? Y para crear VPNs y enlaces entre diferentes computadoras remotas, pues muchos utilizan Hamachi. Es bueno, funciona, pero la versión pagada, la versión gratuita, híjole, de hecho está en el contrato. Si revisan el contrato dice que no les garantiza nada, ni la seguridad, ni el rendimiento, ni la estabilidad, ¿no? Si el volumen de computadoras que se van a conectar es poca, creo que sin problema podemos confiar. Si el volumen de computadoras es elevado, hay que buscar una solución distinta, más profesional. También es importante que ustedes conozcan que hay soluciones para todos los niveles, ¿no? Desde 2 computadoras, una computadora, hasta cientos y miles de computadoras, ¿no? Entonces, a veces, elegir la herramienta, pues pudiera determinar el rumbo del proyecto, ¿no? Muchos clientes, muchos usuarios me dicen, es que esto no sirve. Híjole, todo sirve. O sea, todo sirve, pero hay que utilizarlo para lo que es. A veces queremos utilizar una herramienta básica para resolver problemas complejos o viceversa. Compramos herramientas muy complejas para resolver cosas sencillas y ambos extremos no empatan, no se adecuan a lo que queremos, ¿no? Entonces,
yo sí les sugiero que se asesoren antes de adquirir alguna herramienta. Pero digo, ahí también habría que ver si Hamachi es la versión pagada y, bueno, cuántas computadoras quieren enlazar y qué tipo de servicios quieren correr por esa plataforma, ¿no? Gracias. Aquí Francisco Bravo nos pregunta, ¿recomendaría el uso de gestores de contraseña en el ámbito tanto personal como empresarial y qué implica en temas de seguridad? Bien, los gestores de contraseña, todos los gratuitos, en la mayoría de los casos, pues son robadores de contraseña, no gestores de contraseña. En la actualidad tenemos mucho problema con las contraseñas. Son demasiadas. Cada servicio requiere una contraseña. Y las contraseñas, si ponemos la misma para facilidad del usuario, pues si nos hackean una cuenta, nos hackearon todo. Y aquellos que deciden utilizar una contraseña para cada servicio, pues terminan por no recordar las contraseñas. Hay gestores de contraseñas buenos, formales, oficiales. ¿Se necesitan? Sí se necesitan, porque son demasiadas contraseñas, demasiados usuarios, demasiados servicios. Es imposible recordar todas las contraseñas. Tenerlas en un papel con 2 candados, pues es igual de vulnerable que tenerlas encima del escritorio. Entonces, sí se requieren. Les sugiero que evalúen gestores de contraseña. Las empresas grandes, hablo de HP, IBM, Cisco, Microsoft, todos tienen gestores de contraseña. Evidentemente hay muchas aplicaciones en la web y en las tiendas de aplicaciones que hacen ese trabajo, pero la mayoría de ellas filtra los datos, ¿no? Filtra las contraseñas. Entonces, sí es necesario, sí se puede, pero hay que evaluar la herramienta. Ok, gracias. Juan Antonio nos pregunta, como hardware de seguridad, ¿crees que es conveniente usar equipos Disco, Netgear y Ubiquiti? Bien, cada marca tiene niveles de software y de hardware. Hablando de hardware, Netgear, Ubiquiti, bueno, Cisco, TP-Link, cualquier marca, la que ustedes utilicen o tengan en empresa o en casa, tiene niveles. La mayoría compramos en base a costo, no en base a rendimiento o seguridad. Considero replantear ese esquema en la parte de tecnología. ¿Por qué? Porque el equipo básico pues, es vulnerable. Digo, todo el equipo es vulnerable. No hay un equipo 100% seguro. Pero esto lo tendrá que determinar y lo tendrá que evaluar alguien de TI. Si tienes 2 computadoras y lo quieres para ver Netflix, creo que no hay mayor problema. Pero si eres una empresa de 200, 300 trabajadores, donde vas a transferir la nómina de manera remota, creo que un dispositivo de 400 o 500 pesos no sea la mejor opción, aunque te dé el servicio, aunque incluyas buenas prácticas. Es decir, es un match de todo. Por eso me resultó interesante la invitación que me hicieron, porque pues trabajo a distancia, pues lo vemos así como que muy padre, una necesidad, pero las implicaciones son muchas para poder lograr lo que queremos lograr, poder cuidar lo que queremos cuidar. Todas las marcas en Netgear, en TP-Link, en Ubiquiti, en Cisco, en Nortel Networks, en Dell, la marca que ustedes quieran elegir, busquen si son empresas la línea business. Todas las marcas tienen línea business o tienen líneas enterprise que no cuestan 600 pesos, evidentemente, pero les dan un soporte, una seguridad. Son las herramientas que más rápido se actualizan, que más rápido liberan las actualizaciones ante un fallo de seguridad. Otro tema importante, hablando del tema de infraestructura y equipo de red, es que difícilmente los usuarios actualizan el sistema operativo de sus ruteadores, de sus módems, de sus antenas, de sus puntos de acceso. No los actualizan. Todos los equipos que ustedes utilizan para conectarse a Internet traen un software adentro y ese software tiene que actualizarse frecuentemente. Estar actualizado, ya lo comentaba, es una de las buenas prácticas, nos va a mitigar, nunca garantizar que los fallos de seguridad se van corrigiendo. Muchas veces no hay necesidad de que nos ataquen o de tener pérdidas o robo de información, porque si lo actualizamos, probablemente estemos resolviendo algo antes de que nos llegue a pasar. Yo les sugiero
que trabajen y revisen la parte de la línea Enterprise o Business. Todas las marcas lo tienen. Gracias. Verónica de la Peña nos pregunta, ¿la educación realmente se llevará a cabo, en la educación realmente se llevará a cabo el proceso de enseñanza? ¿Realmente habrá un aprendizaje? ¿Y quién aseguraría esto? Bien, nosotros trabajamos en el proyecto de Cisco Systems desde el 2002. Es una academia mundial de capacitación en cuestiones de telecomunicaciones y es uno de los proyectos a distancia más exitosos desde entonces. Evidentemente hay que cambiar el paradigma, evidentemente hay que cambiar la manera de hacer las cosas. Ahora me tocó en este proceso apoyar a muchos empresarios, padres de familia, alumnos, a poder conectarse y a trabajar en línea. Trabajar en línea no es fácil de inicio, pero una vez que adoptas el paradigma y cambias tu manera de hacer las cosas, funciona. Cisco es uno de los proyectos más exitosos, tiene millones de estudiantes a nivel mundial. Nosotros en la universidad somos miembros de esa academia y compartimos exactamente los mismos contenidos que cualquier estudiante de cualquier parte del mundo, llámese Japón, China, Alemania, Francia, Estados Unidos, Chile, el país que ustedes quieran. Sí funciona, pero no es lo mismo. Es decir, tenemos que hacer cambios. ¿Demanda más compromiso? Sí, sí demanda más compromiso. ¿Demanda desarrollar otro tipo de habilidades? Sí. ¿Demanda ser mucho más organizado, ordenado y ser un tanto cuanto autodidacta? Sí, sí, todo eso es cierto. Creo que nos hace falta trabajar en ese sentido, estar dispuestos al cambio y por supuesto que funciona. Va a dar resultados. Gracias. Verónica de la Peña nos vuelve a preguntar, ¿qué nos puede informar sobre la policía virtual en Europa? No sé si... Híjole, ya son temas un poquito Ajá. complejos y un poquito fuera de contexto. La policía virtual existe, no nada más en México ni en Europa, sino a nivel mundial. O sea, el tema de seguimiento y el tema de no privacidad a nivel mundial existe. O sea, es un tema complejo y sí existe. Gracias. Alberto García nos pregunta, ¿Microsoft Windows está dentro de correcto como un antivirus? Bueno, Microsoft no es una empresa y Microsoft genera un montón de productos. Incorpora un antivirus llamado Windows Defender en las versiones de sus sistemas operativos. No considero que sea la mejor opción, sin embargo, bueno, pues está incorporada como parte de la solución del sistema para las diferentes plataformas que él maneja, ¿no? Desde dispositivos móviles, dispositivos táctiles, dispositivos laptop, de escritorio, servidores, mainframes, etcétera, ¿no? ¿Funciona? Sí. Creo que hace falta mucho para que pueda ser una herramienta completamente madura y si lo comparamos con otros proveedores, bueno, las opciones no son tan nobles, no son tan administrables, pero pues es gratis. Te lo incorporan ahí en tu sistema operativo y bueno, de algo a nada pues es mejor algo, ¿no? Pero yo sí les sugiero que adquieran un antivirus, todos son buenos. Nuevamente revisen el tipo de antivirus, es decir, si es una empresa, no compren una versión de casa porque es más barato y creemos que es lo mismo. No es lo mismo, funciona diferente, trae herramientas diferentes. O muchas veces compramos una versión Enterprise para la casa y la computadora se alenta tanto que terminamos quitándolo. Tenemos que buscar un poquito más de información, asesoría, para elegir la herramienta apropiada. Pero considero que a Microsoft todavía le hace falta bastante ahí en el tema de antivirus.